parte de la denuncia que se ha formalizado en las últimas horas del horario judicial del día de la fecha, pero que pone en marcha esta querella criminal contra el expresidente Macri, precisamente por el préstamo contraído con el Fondo Monetario. Gabriel, muchísimas gracias. Y para debatir el tema estamos junto a Claudia Neira, que es legisladora porteña, está Sergio de Valla y Nicolás del Caño, diputado nacional. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bueno, pero se presentó una denuncia contra el Macri, el gobierno, pero por primera vez con un delito que no es asociación ilícita, ¿no? Algo tipificado en el Código Penal. Sí, mirá, yo lo que creo acá es que lo anunció el presidente Alberto Fernández. El tema es que ya hay denuncias por el tema de la deuda a Macri, ¿no? Veremos si en su libro dice que hicieron con los 45.000 millones de dólares que decretó el fondo, ¿no? Pero me parece que el punto justamente pasa por ahí. Si es una deuda fraudulenta, ya el Banco Central publicó quiénes fueron los principales fugadores, ¿no? Las grandes empresas, ¿no? Los grandes empresarios están ahí en la cúspide de los que fugaron, y justamente de lo que se trata es, si es una deuda que fue fraudulenta, no pagarla. Es decir, que no sea el pueblo trabajador el que se tenga que hacer cargo de pagar esta deuda que benefició a los grandes grupos económicos y a los amigos de Macri. Claudia. Sí, yo recordaba cuando Mauricio Macri anuncia que se había hecho la primera reunión con el Fondo Monetario para iniciar el endeudamiento, ¿no? Que ahora es origen de esta denuncia. Él planteaba, y esto fue lo que se planteó todo el primer tiempo, que en realidad esta medida, estos 45.000 millones que iban a ingresar, iban a ser para fortalecer la economía, para fortalecer las reservas, pero que no iban de ninguna manera en primera instancia a ser objeto de ningún tipo de gasto siquiera. Y vos fíjate la paradoja, que no solo no fue así, sino que además permitieron que se vayan fugando poco a poco y no tomaron ninguna medida económica para frenar ese egreso y esa fuga sistemática que obviamente tuvo ganadores, ¿no? Porque acá siempre que hay una fuga de esta naturaleza hay ganadores, 45.000 millones que se fumaron. Y perdedores siempre. Y perdedores ya sabemos quiénes somos, ¿no? Entonces, y así que me parece que, creo que como dijo Alberto, esto está bien que se investigue porque nosotros hoy tenemos que, sí, claro, vamos a tener que sentarnos con el fondo como nos venimos sentando, porque hay responsabilidades que tienen que ver con la reactivación de la economía y que tienen que ver con el futuro de los argentinos. Pero hay que sentarse con el fondo como se lo hace, recordándole que en el fondo también hay responsabilidades, no de esta gestión, de la anterior, pero hay responsabilidades. Sergio, también hay investigación del propio Fondo Monetario Internacional. Y está bien. Yo creo que la Argentina tiene una larga trayectoria de estos errores terribles, es decir, no es la primera vez que sucede, es la primera vez que había una denuncia penal, como decía el Caño, pero me parece que es la primera vez que se puede investigar por primera vez, valga la redundancia, que se haya tomado deuda de una manera fraudulenta. Así que me parece bien que se investigue. Pero esto, insisto, no tenemos que tener mirada partidista, tenemos que tener mirada de lo que sucedió. Tuvimos fugas permanentemente, 24.000 millones tuvo fugas Cristina. Y el gran tomador de deuda de la Argentina, que fue Cavallo, sigue sin ningún problema. El que convirtió en la dictadura la deuda privada en pública y nos la hizo pagar a todos con un seguro de cambio, que después canjeó la deuda de los bancos por bonos, sigue libre sin ningún problema. Así que me parece bien que se lo investigue a Macri. Ojalá fuésemos para atrás con los otros tomadores y fugadores de Una cosa nada más, ¿no? Fuga hubo históricamente, nunca hubo con la complicidad del gobierno, como en este caso, que fue en un breve lapso donde se veía esa fuga y no se tomaba ninguna medida. Por eso está bien que se investigue, digo, si esta tuvo una complicidad, está bien, y en las anteriores también, si las tuvo. Sí, yo creo, a ver, la investigación, por supuesto, ahora ya están los datos publicados y me parece que además de no solo el FMI, sino lo que fue el bono a 100 años que emitió Caputo para un fondo del que él había formado parte y muchas otras. Pero ¿qué pasa? Acá lo que no se puede hacer es pagar a libro cerrado. Digo, 6.000 millones de dólares se pagaron el año pasado y el presupuesto 2021 dice que se van a pagar 6.000 millones de dólares de deuda y eso ¿quién lo paga? Esos recursos no van a las viviendas que hacen falta, no van al pueblo trabajador que está sufriendo los aumentos de la nafta, los aumentos de la luz y el gas que se anunciaron ahora, de los alimentos, mientras los salarios están muy por detrás. Es decir, el conjunto del pueblo trabajador no puede ser el que pague
¿no?, las consecuencias de un endeudamiento que benefició a los grandes grupos económicos. Eso no fue a las escuelas, a los hospitales. Digo, el sistema de salud, inclusive en la Argentina, venía de sufrir duros Algo ajustes. peor, te diría, coincido, pero además termina siempre en el sistema financiero. Dicho sea de paso, ley que tendríamos que reformar, ¿no? Porque sigue vigente la ley del sistema financiero de Martínez de Oz. Pero siempre la Argentina en tono al sistema financiero, su economía va al sistema financiero. Aparte, es tipos que se benefician con esos, que fugan divisas, que toman divisas y las fugan y las pagamos todos. Exactamente, pero, 77. exactamente, pero Sergio, Desde 1977. 77 es tremendo que la democracia no haya entendido, gobiernos progresistas, gobiernos de derecha, que es un sistema de terror que es contrario. es un mecanismo de producir. dominación constante y de sometimiento del endeudamiento. Por eso hay que cortarlo, porque justamente de lo que se trata acá no es de acordar con el Fondo Monetario Internacional para pagarle la deuda que nos dejó el gobierno de Macri, ni a los acreedores privados que el gobierno acordó. Inclusive muchos de esos acreedores sabían que iban a cobrar mucho menos de lo que se les terminó ofreciendo, y me parece que justamente de lo que se trata es de una vez por todas terminar con esos mecanismos para que esos recursos vayan a las necesidades populares. Claudia. No, digo, me parece que, a ver, está claro que nuestro gobierno y nuestro espacio político, en algo creo que vamos a estar de acuerdo, nunca se endeuda. Sí, y ahí podemos tener diferencias, paga deudas que otros tomaron. ¿Y por qué las paga? Y bueno, ahí tenemos una mirada diferente de la economía y diferente de cómo llevar adelante un país que nosotros queremos que produzca y que produzca trabajo. Y el trabajo se produce teniendo crédito, y para poder tener crédito vos tenés que tener las cuentas ordenadas y no tenés que estar defolteado, tenés que empezar a hacer algo que me parece que Guzmán está haciendo muy bien. Y que lo hizo incluso en pandemia, y si uno mira todo lo que fue haciendo, fue tranquilizar la economía en todos los aspectos. Obvio que no estamos bien, estábamos mal y nos agarró una pandemia, pero hoy podemos decir que tenemos una economía que está bajo control y tranquilizada. A ver, yo creo que hay, insisto, varios gobiernos y del mismo color incluso, que endeudaron. El gran endeudador post-dictadura fue Menem. Después Macri, habría que hacer los números, si lo superó, pero creo que un poco más que la duplicó. Y es del mismo Macri. signo político. Bueno, esa es una discusión Claro, que si habría querés que la ver. tenemos otro día. No, bueno, pero es así. Es un tema de número. La lleva de 60.000 millones a casi 200.000, una cosa imposible. Aparte vende todo, privatiza todo. Yo creo que tiene el podio de peor. Macri puede ser que se lo pelee, digamos, no digo que no, pero lo que pasa es que, insisto en esto, y en esto coincido con vos, en que nosotros tenemos que trocar una cultura de financieros con una cultura de producción. Este es el tema. No Bueno, es que es vos- la discusión de fondo de Sí. 1930. Exactamente. Ahora el tema, Sergio, es Esta que, es la gran discusión. a ver, de la mano del FMI, ningún país, y la Argentina Nadie tenemos sale con el experiencia, FMI, eso no va a ningún lado, Sí, digamos. sin duda. Entonces, necesitamos los dólares, sí, esos dólares los necesita la Argentina, bueno, pero justamente se van en pago de la deuda, se van en elusión y evasión de impuestos. Instituciones especializadas, ONG, dicen que Argentina es el quinto país del mundo donde más se evade y se elude. ¿Quién lo hace a eso? ¿Los trabajadores, el pequeño comerciante? Sin No. duda. Ni En la el ley. año, Lo que pasa solo es en que el ustedes- 2016, mira, solo en el 2016 se fugaron 22.000 millones, evadieron y eludieron impuestos por 21.500 millones de dólares, que equivale a urbanizar todos los barrios populares de la Argentina. Entonces tenemos que terminar con eso, con los que ganan aprovecho- siempre. Aprovecho Es para lo que preguntarte, coincido. ustedes siempre proponen eso, ¿no? Pero vos sabés que cada medida que toma este gobierno también es verdad que hay una embestida de los medios de comunicación que es tremenda. Lo Tremenda, vemos con cada sí. uno de los temas, por menores que sean, ¿no? Lo vimos justo estos días. ¿Qué imaginas vos en el caso de una propuesta de este gobierno de no pagar al Fondo Monetario Internacional? No, es de que de justamente Clarín. de lo que se trata, Pero a no ver, sería un escándalo, porque atrás de Clarín por 70 365 vacunas. tapas pero los Imagínate, poderosos, con la Daniela, adoración que hay. está bien, al Fondo Daniela, yo Monetario creo que a ver, Internacional. los poderosos siempre van a resistir si vos le tocas sus privilegios. Ahora, si vos no tocas esos privilegios, si no tocas esos intereses, siempre vamos a estar en la misma situación. Sí, sí, sí. Bueno, Entonces, creo que si- la discusión de fondo con el poder real, ¿no? Claro, Que por se ejemplo, ve. el tema de los aumentos de los combustibles. Bueno, si no vas contra las petroleras, hay que nacionalizar todo el sistema energético en la Argentina, que sea controlado por los trabajadores, por los usuarios, que no siga siendo un lugar... A ver, no puede ser que el tema de tener luz, tener gas, siga siendo un negocio que hacen algunos y te aumentan con las tarifas, te dan un servicio malísimo, sino que tiene que ser un derecho y tiene que ser gestionado por los que les interesa, que son los trabajadores y los usuarios. Yo lo que no comparto es que no pague nada, creo que si no Guzmán no le va a ir bien.
Me parece que tiene que renegociar, que tiene que discutir, que hay responsabilidad del fondo, que hay responsabilidad de la Argentina, pero no creo que tenga margen para no pagar nada. Pero te digo, hay una cosa del derecho internacional. No mandarlo al muere al gobierno. Me parece que hay algunas cosas que para poder defender realmente el trabajo y la producción hay que hacerlas con racionalidad y teniendo en cuenta los objetivos que se pretenden conseguir. En ese sentido, me parece que este gobierno ha tomado una decisión, que esa decisión no solo es interesante, sino que me parece que es histórica en términos de poner un parate a un endeudamiento sistemático y que ese parate tenga consecuencias, sea una investigación y que la conversación con el fondo sea en términos de reparación de la situación anterior para que nos permita producir, crecer y poder crear trabajo, pero que no sea un nuevo endeudamiento ni una nueva situación que nos lleve a una situación peor de la que estamos. Nosotros planteamos un desconocimiento soberano. Sí, un segundo. Un desconocimiento soberano de la deuda que el derecho internacional acuñó el término de deuda odiosa para dar cuenta de todos aquellos procesos de endeudamiento que son hechos justamente por aquellos gobiernos que saben que son contra el pueblo. Y fíjate, está la prueba. 4 millones de nuevos pobres, el gobierno de Macri, 4 millones de nuevos pobres, pérdidas. Es decir, que ese proceso de endeudamiento, como dice término del derecho internacional, y entonces el planteo de desconocimiento soberano con otros países, inclusive de América Latina y del mundo, planteándolo conjuntamente, es completamente lícito. Nicolás, Claudia, Sergio, bueno, cerrá breve, pero nos quedamos ya sin tiempo, nos pasamos de horario. Lo único que me parece central para cerrar es que más allá de estas negociaciones, en la Argentina modifiquemos la ley histórica del 77 de entidades financieras. Hay que producir y crear trabajo. Gracias a los tres por haber venido. Muchas gracias y a todos ustedes que están del otro lado, gracias por acompañarnos también.